buenos días a todas y todos. Es un verdadero honor para mí darle la más cordial bienvenida a este webinar denominado Cáncer de mama, datos de esperanza y prevención que salvan vidas. Hoy culminamos por segundo año consecutivo una campaña que nos llena de orgullo y satisfacción. Una campaña que va más allá de los números, más allá de los negocios. Una campaña que toca y salva vidas. Durante este mes rosa hemos tenido el privilegio de trabajar en alianza con instituciones y profesionales de la más alta calidad, como el doctor Kenneth Loaiziga Vega, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Cadena Radial Costarricense, La República y empresas comprometidas como Circon, entre otros. Hoy es un verdadero honor contar con la presencia de uno de los médicos referentes a nivel nacional y yo diría internacional en este tema. Permítame presentarles al doctor Kenneth Loaiziga Vega. El doctor Loaiziga es ginecólogo obstetra, ginecólogo oncólogo y cenólogo. Su formación académica es excepcional. Es doctor de medicina y cirugía por la Universidad de Costa Rica, además de estudios de posgrado en Alemania y Estados Unidos. Es especialista en enfermedades de la mujer embarazadas y no embarazadas y en cáncer femenino. Forma parte del CENDEIS de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución en la que trabaja desde 1986 y donde se mantiene activo hasta el día de hoy, además de su práctica privada. El doctor Loaiziga no solo es un profesional de excelencia, es un médico comprometido con la educación, la prevención y sobre todo con el bienestar de sus pacientes. Hoy nos acompaña para compartir datos de esperanza, información científica actualizada y herramientas prácticas que pueden marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío, o sea, entre la vida y la muerte. Doctor Loaiziga, bienvenido y muchísimas gracias por estar acompañándonos en este webinar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento honrado de poder participar en este webinar. Y la idea de esto es hacer tal vez un comentario puntual acerca de cosas específicas que son importantes para la detección y el tratamiento oportuno del cáncer de mama. Después podemos tener un espacio para preguntas y respuestas, en donde podemos evacuar las dudas de los y las participantes. El cáncer de mama es una patología muy frecuente que afecta a mujeres de todas las clases sociales y de diversas edades. Es una patología que aumenta su incidencia con la edad. Después de los 40 años, el incremento en la aparición de cáncer de mama es importantísimo y entre más edad se tenga, más riesgo se tiene. El principal factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer. Pero esto no excluye a los hombres, no nos excluye lo más mínimo, porque por cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, un hombre va a tener un cáncer de mama también. O sea, se ve tanto en hombres como en mujeres. El hecho de que haya un hombre que tenga un cáncer de mama eleva el riesgo de cáncer familiar en esa familia. Hay marcadores genéticos específicos que nos permiten evaluar este incremento en el riesgo, pero ya per se el hecho de que haya un hombre en la familia incrementa el riesgo para las mujeres en esta misma familia. Una de cada 7 mujeres, cada niña que nace hoy en día, va a tener un cáncer de mama en algún momento de su vida. Cuando yo empecé a trabajar con esto hace algunos años, la incidencia era 1 en 14. Una por cada 14 mujeres que nací iba a tener un cáncer de mama. Ya hemos llegado a 1 cada 7. Y esto, desafortunadamente, tiene un incremento que parece que no se va a tener. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los más importantes? Ya dijimos el género, o sea, ser mujer. Segundo, la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Tenemos factores medioambientales o que tienen que ver más bien con el comportamiento de la mujer, como son el peso corporal. Mujeres con índice de masa corporal alto tienen un mayor riesgo de tener cáncer de mama. El sedentarismo, el consumo de grasas saturadas, la ingesta diaria de alcohol también incrementa el riesgo de cáncer de mama. Y hay algunos otros factores medioambientales como las zonas geográficas, donde se vive, porque el donde se vive puede tener relación con contaminantes medioambientales
o costumbres propias de los pueblos o de las zonas donde se vive. Ejemplo, en Japón el cáncer de mama es menos frecuente. Los japoneses que migran a los Estados Unidos mantienen el índice de cáncer de mama de los japoneses en la India. Pero sus hijas asumen la frecuencia o la incidencia de las americanas. ¿Y esto por qué se da? Básicamente por un cambio en la alimentación. En la dieta que consumen los japoneses, los migrantes conservan la dieta original, pero sus hijas adoptan la dieta norteamericana y eso ya es un factor de riesgo. Hay otros factores que son importantes como son la herencia. La herencia no es tan alta como la gente piensa, es el 5% de los casos. Veamos casos específicos. Los judíos askenazí tienen un mayor riesgo de cáncer de mama porque son portadores de un gen que es el BRCA1 o BRCA2 que está positivo en muchos de ellos y por lo tanto este grupo poblacional tiene una mayor incidencia que otras poblaciones. Entonces vemos que hay diferencias geográficas, medioambientales y personales. Tener una buena alimentación sana, balanceada, sin excesos de grasas, hacer deporte, no tener sobrepeso, no ser sedentaria, no consumir licor todos los días, son factores positivos que van a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Tradicionalmente se ha hablado también de que las mujeres que tienen pocos hijos tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Y hoy en día la población ha variado su comportamiento. Ya las mujeres no tienen los hijos tempranamente, no tienen tantos hijos como antes. En el siglo pasado, en primera mitad del siglo, las mujeres tenían 8, 9, 10, 12 hijos. Eso no ocurre hoy en día, los tenían. Inclusive muchas mujeres empezaban con sus primeros hijos a los 14, 15 años de edad. Eso ya no se ve tanto hoy. Y entonces se supone que esto es un factor protector contra el cáncer de mama. El tener hijos, el dar de mamar. Hoy las mujeres, los hijos los tienen tardíamente y muchas veces no se les da a mamar. Entonces son factores que eliminan protección. Ok, ¿qué tenemos que esperar o buscar? No tenemos que esperar nada, hay que buscar. ¿Y por qué hay que buscar? Porque la prevención es lo que va a marcar la diferencia en el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Cuando una mujer diagnostica o cuando un médico diagnostica un cáncer de mama en etapa temprana, esto mejora la expectativa para un tratamiento menos agresivo y un mejor resultado a largo plazo. Nosotros pretenderíamos o pretendemos siempre de poder hacer diagnóstico de cáncer de mama en las etapas más tempranas posibles. Tumores estadios T1, ojalá, y no T3 o T4. ¿Qué es esto? El T es el tamaño del tumor. Un tumor T1 es un tumor que mide menos de 2 centímetros. Un tumor T2 mide de 2 a 5 centímetros. Un tumor T3 mide más de 5 centímetros. Y un tumor T4 es cualquier tamaño si tiene compromiso de piel, es decir, que el tumor se pega a la piel y la ulcera o la retrae, que tiene compromiso de la pared torácica si se pega al músculo, que tiene ambas, una combinación de ambas, o que tiene un carcinoma de mama inflamatorio. Este es el estadio más avanzado en la clasificación y es el que en definitiva nos va a dar un peor pronóstico en el manejo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tratar de encontrar las lesiones cuando tienen menos de 2 centímetros, ojalá. Y entre más pequeñas, mejor, porque la respuesta a tratamiento va a ser mucho más efectiva. ¿Qué debe buscar la mujer? La mujer tiene que buscar cambios en la piel. ¿Cuáles son? Que la piel se puede retraer, se tracciona, porque el tumor está detrás de la piel, entonces produce retracción de la piel. ¿Cómo se ve eso? Una mujer lo puede ver muy fácil. Se pone, después sin ropa, frente a un espejo, levanta los brazos hacia arriba y cuando va levantando los brazos va viendo cómo se movilizan las mamas hacia arriba con el movimiento de los brazos. Si en algún momento de que de pronto se le hace como una retracción, como que la mama la están jalando de algún lado, eso significa que detrás de eso hay una tumoración y eso tiene que ser atendido inmediatamente. Otra cosa que hay que ver o buscar es que no haya engrosamiento de la piel. La piel se puede hinchar y entonces se pone como lo que nosotros llamamos una piel de naranja. Es como ver la piel de una naranja, especialmente esas naranjas que son muy rugosas, no la naranja que es lisa.
la naranja rugosa. Entonces, ¿por qué? Eso significa que hay edema de la piel. Y el edema de la piel se da en casos de inflamación y principalmente lo vemos en pacientes que tienen cáncer de mama. Otra cosa también que puede ocurrir es lesiones a nivel de úlceras en la piel. Úlceras cutáneas que puede ser en cualquier sitio de la piel. Si un tumor se encuentra cerca de la piel, en un área lateral, inframamaria, por ejemplo, en el surco mamario, entonces se pega a la piel y comienza a crecer y forma como un granito que se ulcera y que no cura. Si lo dejamos pasar, esta úlcera va a crecer, va a sangrar, va a botar líquido. Y el problema es que a veces a algunas señoras les da miedo consultar por eso, entonces cuando llegan con estas lesiones muy avanzadas y esto es un estadio 4. Otra cosa que puede ocurrir también es secreción por el pezón, pero no todas las secreciones son anormales. Hay secreciones que son eh, de suero, ¿verdad? Porque la mama es una glándula que produce leche y la leche se puede producir por estímulo sexual, se puede producir por medicamentos o mujeres que han dado de mamar recientemente, entonces tienen secreción láctea. Pero si lo que sale es sangre, la cosa cambia. Porque entonces estamos hablando de dos posibilidades, o un papiloma intraductal o un cáncer de mama. Una anomalía más, que no es infrecuente y que a veces pasa desapercibida, es la dermatitis del pezón. Se forma como una cascarita en el pezón que va creciendo y de pronto va cubriendo no solo el pezón, sino también la areola y se hace una lesión muy extensa. Esta lesión se llama enfermedad de Payet de la mama. Claro, no todas las dermatitis del pezón son Payet, pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y eso le corresponde al oncólogo, definir si esto que tiene la señora es o no es una enfermedad de Payet del pezón. Si es una enfermedad de Payet del pezón, eso es un equivalente a un carcinoma ductal in situ de la mama, es decir, una lesión premaligna. Y típicamente detrás del pezón, los conductos se invaden de células malignas y también podría haber cáncer invasor en esta lesión. Básicamente, esos son como los motivos de alarma o de alerta más importantes a tener en consideración. Pero cualquier anomalía que se tenga debe consultarse por ella. Una cosa importantísima, ¿cómo hacemos el diagnóstico? O sea, estos son signos de alarma que la señora ve y que nosotros vamos a interpretar y mandar a evaluar. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros para hacer diagnóstico? Básicamente la mamografía es el examen que reina en el campo de la investigación de la enfermedad y esta mamografía debe acompañarse de un buen ultrasonido. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos profesionales expertos muy buenos, capacitados altamente, que nos hacen diagnósticos oportunos de lesiones tempranas, que inclusive diagnosticamos lesiones de 3, 4 milímetros, o sea que son lesiones muy pequeñas, cuyo resultado de manejo es extraordinariamente bueno con muy poca intervención. Entonces, mamografía más ultrasonido. ¿A qué edad la primera mamografía? A los 40 años. No se debe hacer antes para no exponer a la mama juvenil innecesariamente a irradiación. Y después de los 40 años se debe hacer una cada 2 años. Ojalá siempre, ojalá no, siempre acompañarla de un ultrasonido y siempre debe ser hecho por el mismo profesional. La persona que hace la mamografía, o sea, que la interpreta, hace el ultrasonido, ve los dos exámenes, los correlaciona y nos da un reporte integrado. Aquí vale la pena mencionar una terminología que muchas señoras han visto que les dice que la mamografía salió con un BIRAT 2, un BIRAT 3, un BIRAT 4, un BIRAT 5, un BIRAT 0. ¿Qué es eso? El BIRAT es un método de evaluación de la Academia Americana de Radiólogos, en donde ellos hacen una evaluación de los hallazgos para definir qué lesiones están en qué punto. Entonces, un BIRAT 0 es un examen incompleto, le falta un examen complementario. Por ejemplo, si hicieron solo mamografía y no hicieron ultrasonido, hay un pequeño hallazgo y no saben si el hallazgo es quístico sólido, si en realidad tiene algún impacto o no, entonces se ocupa un ultrasonido. Entonces, por esa razón, nunca separar los exámenes, hacerlos juntos para que no tengan BIRAT 0. Un BIRAT 1 es una mamografía normal, BIRAT 2 también es normal, BIRAT 3 es normal, pero con hallazgos. Puede ser un quiste simple que no tiene mayor trascendencia, un fibroadenoma, que es una lesión benigna, o algún otro hallazgo, una calcificación, por ejemplo, aislada, que no tiene implicación. Luego sigue el BIRAT 4, que ya hay sospecha de malignidad, y el BIRAT 5, que es la sospecha muy alta de malignidad. BIRAT 6 es una mamografía con BIRAT 5,
pero que ya tiene una biopsia positiva que dice que tiene cáncer. Otros exámenes que utilizamos son la resonancia magnética. La resonancia magnética es un examen complementario que no debe ser hecho de primera intención, porque lo que utilizamos es para hacer diagnóstico complementario en caso de mamografías de difícil interpretación. ¿Qué es una mamografía de difícil interpretación? Una mujer que nunca ha tenido hijos, nunca va a mamar, tiene mamas muy fibrosas, como les dicen, es que tiene mamas muy fibrosas, son mamas muy tensas, y que cuesta con la mamografía poder ver a trasluz y decir si el hallazgo que tenemos es un hallazgo claramente sospechoso o no, y entonces, bueno, pues entonces nos falta información, o a veces necesitamos aclarar si la paciente tiene un solo foco de cáncer aquí o si tiene más focos en otro sitio. Entonces, si tiene enfermedad multicéntrica, o sea, distintos centros de cáncer en la misma mama, que puede pasar. Una mujer puede tener un cáncer en el eje de las 4, pero tener un cáncer en el eje de las 7, o sea, totalmente al otro lado. Y esto, desafortunadamente, la descalifica para una cirugía conservadora, porque cuando tenemos cáncer multicéntrico, es necesario remover la mama completamente. Hay otra técnica que es la mamografía contrastada. Hay algunos centros en el país que la tienen, que es un examen un poco más específico, más allá de la mamografía, que nos ayuda también a aclarar dudas antes de hacer la resonancia. Aquí es una cuestión de precios. La mamografía tiene un precio, la contrastada es un poquito más caro, la resonancia es mucho más cara. El TAC no aplica para esto. Aquí es o mamografía o resonancia. Entonces, teniendo esto, ya tenemos una paciente que sospecha que tiene una lesión, ya se hizo una mamografía que nos dice que tiene un BIRATS 4 o 5, necesitamos hacer una biopsia. ¿Cómo hacemos las biopsias? Antes salíamos corriendo a quitar la pelotilla que encontrábamos. Eso ya no se hace. Y hay que evitar sacar lesiones sin tener un diagnóstico. Hoy en día, con el concurso de los ultrasonografistas, podemos tener biopsias dirigidas, muy focalizadas, muy puntuales, con una aguja gruesa que saca tiritas de tejido que miden 2 centímetros de largo y 1 o 2 milímetros de grosor. Con ese tejido es suficiente para hacer un diagnóstico histológico que nos diga a nosotros exactamente qué tiene la paciente y de esta manera poder planear la cirugía, porque entonces resulta que la señora lo único que tiene un pinchazo en la mama, le pone morado unos días, pero eso no pasa nada, y con esto no se disemina la enfermedad, como algunas personas piensan que hicieron una biopsia y se me va a derramar el cáncer por todo el cuerpo. Eso no es cierto. Entonces ya tenemos una biopsia, hacemos todos los análisis, nos van a decir, ¿tiene cáncer o no lo tiene? Y si tiene cáncer, hay que ponerle apellido a ese cáncer. Antes decíamos cáncer de mama, punto, y operábamos y ya. Ahora esto se volvió muy sofisticado y entonces decimos, bueno, tiene cáncer. La primera pregunta que hace el cirujano es la inmunohistoquímica. ¿Qué es esto? Para que sepamos cuando dicen, es que le hicieron inmunohistoquímica. Eso es un análisis de laboratorio a la biopsia en donde se eh, buscan distintos marcadores que tienen los tumores. Básicamente hay 4 marcadores que investigamos, que son los receptores de estrógeno, a ver si el tumor es hormonosensible, es decir, si responde a hormonas. Receptores de progesterona, que también es una hormona. Luego medimos el KI67, que el KI67 es un marcador de agresividad tumoral, es decir, que nos dice, entre más alto esté el KI67, más agresivo es el tumor. Y hay un marcador adicional que es el ER2. Si el ER2 está positivo, estos tumores son tributarios de quimioterapia personalizada, como anillo al dedo. Es una quimioterapia que solo sirve para ellos, que funciona muy bien, pero que si no se le da a ese tumor esa quimio, cualquier otra quimio no le va a dar la respuesta que le daría este producto. Este producto, el pionero es el trastuzumab, que es el Herceptin y es para tumores HER2 positivo. Estos 4 marcadores nos subclasifican el tumor en 4 entidades diferentes. Están los luminales A, que son los que tienen receptor estrógeno-progesterona positivo, KI67 bajo, HER2 negativo. Los luminales B tienen receptores de estrógeno-progesterona positivo, pero tienen KI67 elevado. Esto significa que tienen el marcador de agresividad tumoral elevado. Luego los HER2 positivo puros, que son estos que les mencionaba antes, que tienen un medicamento personalizado, y los triple negativos, estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 negativo.
cada uno de ellos se comporta distinto, cada uno de ellos requiere un tratamiento diferente. Por ejemplo, un tumor de 3 centímetros, si es luminal A, lo opero. Si es luminal B, también podría operarlo, dependiendo siempre y cuando ese no tenga un marcador de ER2 positivo. Si es ER2 positivo, no lo opero, le doy quimio primero. Y si es triple negativo, tampoco lo opero, le doy quimio primero. ¿Para qué hago eso? Porque la respuesta a tratamiento puede ser muy buena y entonces en algunos casos tenemos tumores que regresan, es decir, desaparecen. Nosotros le llamamos tuvo respuesta clínica completa. Y cuando hacemos la biopsia vamos a revisar si la respuesta fue patológica también, es decir, si el patólogo tampoco encuentra tumor. Eso lo vemos cada día más. Tumores que desaparecen. Y entonces nos permite variar la cirugía. Digamos, un tumor que yo tenía que medía 5 centímetros, que era un triple negativo, le mando tratamiento y tiene buena respuesta y reduce el tumor. ¿Qué pasa con esa paciente? Inicialmente le habría tenido que quitar la mama. Con el cambio que se da con la quimioterapia, le hago una cirugía conservadora. O sea, no le quito la mama. Y esto tiene un impacto positivo en la vida de la paciente porque ella conserva su identidad eh, física, emocional, de mujer, o sea, no hay deterioro de la integridad de la persona por la pérdida de la mama, porque esto tiene un impacto irremediablemente negativo en la vida de una mujer, removerle la mama, particularmente si es una mujer muy joven. A una mujer a cualquier edad, el perder la mama es terrible, pero una mujer entre más joven sea, mayor es el impacto. Para poder hacer estas cosas usamos otras cosillas también que quiero aclararlas porque a veces llegan las personas con muchas dudas. Cuando se hace una biopsia con aguja fina, el radiólogo tiene la capacidad, y siempre lo pedimos que la haga, le pone un marcador metálico. Este marcador o coil, yo le llamo rabo de chancho porque parece un rabito de un chancho chiquitito, mide 1 o 2 milímetros, que se pone en el puro sitio del tumor, en el centro. ¿Para qué se hace eso? Porque si yo mando a una paciente a quimioterapia y el tumor desaparece, ¿cómo hago yo para saber después dónde estaba el tumor? Ah, pero si le puse el coil, lo puedo saber, porque le hago una mamografía y ahí veo el coil. Entonces le pongo una guía metálica, un arpón, para poder hacer la cirugía conservadora. Entonces lo que hago es sacar el núcleo donde estaba el coil guiado por el arpón metálico. Esto entonces me permite hacer la cirugía correctamente. Y aquí tenemos que hablar de la axila ahora, porque entonces el cáncer de mama, cuando se empezó con la historia del tratamiento del cáncer de mama, va desde brutalmente cruel hasta última generación de tecnología sofisticadísima, que es lo que hacemos hoy en día. Imagínense ustedes que en la época de los egipcios se encuentran, hay historias ya de mujeres que les quitaban la mama. Un cirujano se inventó una hoja redonda con una cuchilla que giraba. Entonces le metía la mama, era un círculo, metía la mama ahí y la cuchilla la giraba y cortaba y se cauterizaba con un cauterio como cauterizan a los animales y con eso para parar el sangrado y después la dejaban que cerrara ahí. Así empezó. Después llegó cuando ya hubo la anestesia, e inclusive en la época de los médicos, antes de la anestesia, a la paciente lo que hacían era que la amarraban, la sostenían entre 20 y el cirujano, ¿quién era el mejor cirujano? El que operaba más rápido. ¿Por qué? Porque tenía que quitar eso en el tiempo menor, porque lo hacían en vivo, sin anestesia. Entonces, y hay historias de cirujanos, inclusive, de un cirujano que era tan rápido, que amputó una pierna y le quitó 3 dedos a un asistente en la misma cirugía. Y se murieron el paciente y el asistente de infección, porque en esa gente los cirujanos en esa época los cirujanos no se lavaban las manos. Pero viniendo a la modernidad, no hablemos de cosas tan feas, pasamos de cirugías radicales en la mama a cirugías ultraconservadoras. Yo tengo un amigo oncólogo médico que me dice que yo me voy a quedar sin trabajo porque yo soy cirujano, porque últimamente ellos con quimio cada vez más están volviendo negativas los tumores de pacientes de cáncer de mama. Obviamente no todas las pacientes, pero cada vez vemos más eso y entonces cada vez hacemos menos cirugía, hacemos más cirugía conservadora, entonces las mujeres pasan por un proceso, salen de ese proceso con sus mamas, casi que ni se les nota que tuvieron cáncer de mama. Pero la axila es un punto muy importante porque es el primer sitio de metástasis de la glándula mamaria. ¿Qué hay que hacer con la axila?
nosotros estamos obligados a verificar que los ganglios de la axila no tengan metástasis. Anteriormente había cirugía radical de axila, que todavía se hace. Entonces, ¿qué se hace? Se entra a la axila y se sacan todos los ganglios de la axila. Por lo menos tenemos que sacar 10. Lo que pasa es que para sacar 10 ganglios hay que vaciar la axila prácticamente. Y eso tiene problemas en el brazo, porque entonces implica que el brazo se puede hinchar, puede dar un linfedema, es un edema linfático por la pérdida de todos los ganglios de la axila. Tiene secuelas a nivel de sensibilidad de la cara interna del brazo, el brazo se puede hinchar terriblemente, entonces es un brazo que se vuelve no funcional. Para evitar esto se ha tratado cada día de operar menos y entonces se inventó una técnica que es la técnica del ganglio centinela. ¿Qué se hace con el ganglio centinela? El ganglio centinela es como el portero de la axila. Es el ganglio que está parando las células del sitio ese donde está el tumor. No es el mismo siempre. Varía la posición dependiendo de dónde esté el tumor. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar ese ganglio? Se inyecta una sustancia en la mama. Cuando vamos a operar, se inyecta una sustancia en la mama para que migre y esas sustancias, nosotros en Costa Rica usamos Tecnesio 99. Se pone a dos albúminas. Una que es más gordita, son dos proteínas, una más gordita que se inyecta en la mama. Y esta es para que no migre. ¿Para qué no migre? Porque entonces para buscar un tumor que no es palpable. Entonces nosotros con una gama sonda, que es un aparato que detecta las sustancias radiactivas, vamos a buscar y encontrar el sitio donde está la inyección. Así encontramos el tumor. Pero si se pone una albúmina más pequeña, esa sustancia migra y se localiza en el o los ganglios centinelas, que son los ganglios que están drenando esa zona. Entonces nosotros entramos a la axila con ese mismo aparato que es un contador nuclear, o sea, para sustancias, para tecnesio 99, sustancias radiactivas. Entonces vamos a localizar el ganglio que está concentrando la sustancia que habíamos inyectado en la mama. Al hacer eso, vamos a sacar una menor cantidad de ganglios. Con la cirugía radical de la axila sacamos 10, 15, 20, 30 ganglios. Con esta técnica sacamos, ojalá de 1 a 3. Tenemos que sacar todos los que marquen. A veces algunos pacientes marcan 4 y 5, pero eso no es el ideal. La idea es que sea 1, 2, máximo 3. ¿Qué significa esto? Que hay menos impacto sobre el brazo, entonces no vamos a impactar negativamente la evolución del brazo. Y esto nos lleva entonces a hacer cirugía ultraconservadora. Ahora, cuando los ganglios están positivos, pues ya tenemos la obligación de sacarlos porque ya hay metástasis y tenemos que evaluar toda la axila. Ya les he hablado de quimioterapia, les he hablado de cirugía. La quimioterapia puede ser antes de la cirugía, puede ser después de la cirugía, dependiendo de lo que les expliqué antes, de si el tumor es luminal A, luminal B, triple negativo, el 2 positivo, un luminal B, HER2 sobreexpresado. Entonces, eso es lo que define qué vamos a hacer. Usualmente lo que hacemos y tratamos de hacerlo siempre, por lo menos nosotros en hospitales lo hacemos así, son juntas médicas en donde se reúnen cirujanos, oncólogos, ginecólogos, oncólogos, radioterapeutas, quimioterapeutas, patólogos, enfermería, trabajo social, toda la gente que trabaja con pacientes con cáncer de mama para presentar los casos previamente, tomar decisiones colegiadas que sean las mejores para las pacientes. Una vez que se toma la decisión, se sigue el protocolo que se decidió con ella, ya sea quimio primero, cirugía primero y todo lo que venga después. Pero todo lo planeamos antes, sin haber hecho heridas a la mama, con la mama íntegra, con una biopsia que se tomó con una aguja. Esto es para integrar todo lo que he dicho hasta ahora. Y después de esto, ¿qué sigue? Bueno, a las mujeres que se les hace cirugía conservadora, también hay que darles radioterapia a la mama. ¿Por qué? No podemos operar conservadoramente una mama inirradiable. Si uno opera una mama conservadoramente y le da radioterapia, eh, es exactamente igual que quitar la mama. Porque entonces a veces llegan pacientes y dicen, quíteme la mama. Es más, quíteme las dos. No quiero saber más de esto. ¿Es beneficioso eso? No, para nada. Ya hay estudios que han demostrado claramente que el hacer cirugía más allá de lo necesario no impacta la sobrevida de las pacientes. Porque hay algo que tiene que quedar claro aquí, es que la mortalidad en cáncer de mama no se da por la enfermedad local, sino por la enfermedad sistémica.
cuando ya hay un tumor de 1 centímetro, inclusive más pequeño, de 1 milímetro, uno puede encontrar células de ese tumor en otro sitio, en médula ósea. Por eso es que los tratamientos sistémicos son tan importantes. Difícilmente vamos a tener una paciente a la cual no se le dé nada, salvo aquellas que sean tumores muy pequeños, que sean triple negativos en mujeres, pero los triples negativos se les da algo, independientemente del tamaño. Las pacientes que tienen luminal A, que son los menos agresivos, reciben terapia antihormonal, se les da un punto que bloquea las hormonas. O sea, toda paciente recibe algún tipo de terapia sistémica siempre. Y esto, ¿qué es lo que hace? Es limpiar el cuerpo de células que posiblemente estén en otros sitios más allá de la mama. Que quede claro, la sobrevida de la paciente no depende de la enfermedad local, la sobrevida depende de la enfermedad sistémica. Entonces, tenemos que complementar esto con la quimioterapia, la radioterapia para esterilizar la mama en otros sitios que pueden haber células dentro de esa misma mama después de que nosotros resecamos el tumor que vimos. Dos cosas más. Reconstrucción. Ya hablé de cirugía conservadora. ¿Qué ocurre con las mujeres que son sometidas a mastectomía? Las podemos reconstruir. ¿Cuándo? Se pueden reconstruir inmediatamente. Y es lo que estamos tratando de hacer. A veces en los hospitales no lo logramos, pero es por una cuestión de presupuestos porque ocupamos expansores, prótesis, cirugías más grandes, eh, de más extensas en movilización de tejidos, por lo tanto de más tiempo quirúrgico. En los hospitales las hacemos en conjunto con cirugía plástica, entonces tenemos que coordinar servicios también. O sea, hay toda una logística para hacer esto que se hace en la medida de lo posible y cada día tratamos de hacerlo más para evitar que una paciente entre a sala con mama y salga sin nada. Tratamos de que entre a sala con mama y salga con algo, ya sea un expansor, sea una prótesis, sea una reconstrucción inmediata con un colgado de tejido de la espalda o del abdomen. O sea, hay distintas técnicas para hacer esta reconstrucción y la idea es de que la paciente salga reconstruida. Este es un panorama general. Yo creo que podríamos guardar tiempo para preguntas y respuestas. Sí quisiera hablar de algunos datos que son muy importantes. Uno, cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Hay esperanza, hay que pasar un trago amargo, sí, el tratamiento es cierto, pero yo tengo pacientes que tienen, conozco pacientes que tienen 40 años de operadas de cáncer de mama y están bien. Y operadas en una época en que no había tanta tecnología como tenemos ahora, que no había tantos recursos con tan buenos resultados como los de hoy. Y cada día más estamos incorporando muchas mujeres operadas, mujeres jóvenes, que están vivas, bien y absolutamente íntegras. Lo único que tienen en su memoria es el recuerdo de todo lo que vivieron, tuvieron que pasar para llegar al momento actual, pero ahora sonríen, llenas de vida y de esperanza y felices de la vida, de que lo que ellas en algún momento pensaron no era como lo veían y que hoy en día viven una vida plena y muy contentas. A nivel mundial, el NIH, que es el Instituto Nacional, no, el NCI, que es el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, usa una evaluación de datos para ver en qué países tenían las mejores sobrevividas con respecto al tratamiento del cáncer de mama. Estados Unidos está en primer lugar, Holanda e Israel están en segundo y Costa Rica está en tercer lugar. O sea que en este país de Dios, bendecido por todo lo que tenemos bueno, también gracias a Dios tenemos un sistema de salud que es muy bueno, que llena a las mujeres de vida y de esperanza con tratamientos de buena calidad, oportunos y nos pone en una posición privilegiada. O sea, no cualquiera llega a un tercer lugar en el mundo en sobrevivir de cáncer de mama. Nosotros tenemos eso. Y podríamos estar mejor todavía. Pero entonces, estas cosas que estamos haciendo hoy nos ayudan a estar mejor. ¿Por qué? Porque ayudamos a que la gente pierda el miedo a consultar. Ayudamos a que la gente busque la manera de hacer un diagnóstico precoz y por lo tanto tenga una mejor expectativa de vida en caso de tener cáncer de mama. Hay que recordar que el cáncer de mama uno no puede evitar que le dé. Lo que tiene que hacer es encontrarlo tempranamente para que su tratamiento sea adecuado y tenga una excelente sobrevida a largo plazo. Es mi mensaje, no sé si vemos preguntas y respuestas. Bueno, sí, perdón, una cosita más. El autoexamen o
El autoexamen de mama es algo que yo lo dije cuando dije la exploración en el espejo, pero también la revisión de la mama que se debe hacer en forma espiral. Vean, este dedo no se usa para examinar la mama, se usan estos cuatro y se hace contra la parrilla costal. ¿Por qué no se usa este dedo? Porque donde la señora se examina y hace el fenómeno de pinza, va a sentir una pelota gigantesca. Típicamente es el tejido mamario. Cuando coge eso y quita y examina solo así, la pelota gigantesca que sentía haciendo así desaparece. Así desaparece la pelota. Entonces, no hay que usar este dedo para examinar la mama. Hay que revisarse las mamas regularmente, ojalá después de la menstruación. Y, porque ya ha pasado, al quinto día de ahí en adelante, ya ha pasado el edema premenstrual, que a veces entonces, antes de la menstruación, siente un montón de pelotas y cosas horribles que ya después de la menstruación no tienen. Entonces, ninguna lesión maligna desaparece. Si es algo que está antes de la regla y se quita después de la regla, evidentemente no es nada. Para mujeres jóvenes, que está llegando aquí como una pregunta más bien, ¿qué hacer con mujeres jóvenes? Las mujeres jóvenes se pueden hacer ultrasonidos sin ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Y los oncólogos indicamos mamografía en mujeres jóvenes cuando tenemos sospecha clínica nosotros de que tiene un cáncer. En ese caso está indicada la mamografía también. Don Francisco. Doctor, y una pregunta, ¿y en hombres cómo anda la incidencia y cuál es la prevención que debemos de tener en los hombres también al respecto? Vean, en Costa Rica se diagnostican alrededor de 400 casos nuevos por año de mujer. Y póngale que cuatro somos y cuatro hombres. Es por cada 100 mujeres un hombre. Entonces, por cada 100 tenemos, ¿no? 400, 500, van a ser 5 hombres por año, más o menos. ¿Y la detención es igual que se hace, como lo acaba de explicar usted, para las mujeres? ¿Es igual? ¿Qué cuidados debemos de tener también nosotros? Porque me imagino que es el mito. El tratamiento es exactamente igual. Se trata con mastectomía, con quimioterapia, con radioterapia, dependiendo de lo que se haga en la cirugía. Pero la cirugía conservadora en los hombres no aplica porque como tenemos la tetilla, ¿verdad? La areola del pezón y el tejido mamario que hay es pequeñito y está detrás de eso. Entonces lo que van a encontrar es una tumoración dura que crece detrás del pezón. Entonces, cuando aparece eso, hay que hacer una mastectomía porque no hay como hacer cirugía conservadora en este caso. Obviamente, se va a perder el complejo areola-pezón y una parte del tejido alrededor va a quedar una cicatriz. Hay que hacer disección de axila también, ganglio centinela o, en su defecto, disección de axila completa. Hay que darles quimioterapia. En los hombres puede ser más agresivo porque típicamente también, como los hombres no nos revisamos, llegan con estadios avanzados. Entonces, cuando llegan con compromiso de piel, entonces se convierten en estadios T4 muy rápidamente por la escasa cantidad de tejido que hay. No es lo mismo meter un tumor de 1 centímetro en una mama grande, por ejemplo, una mujer que tiene un 38B o C de copa, ahí a muchas mujeres les crece una lesión sin darse cuenta, pues la tienen profunda en la mama y entonces no se la tocan. Pero en los hombres, a diferencia de eso, como casi no tenemos tejido mamario, pues entonces rápidamente aparece la lesión y típicamente puede invadir músculo o piel en estadios tempranos. Entonces se convierte de un estadio 1 de un T1 a un T4 solo por la posición que tienen y la falta de tejido. ¿Qué hacemos los hombres? Revisándonos las tetillas, ¿verdad? Estar tocando a ver que no tengamos ninguna pelota. Y si hay alguna pelota, consultar inmediatamente. Y la pelota, perdón, la pelota tiene que ser dura, flexible, ¿cómo es mucho más preocupante? Mejor cualquier pelota consultar, porque en hombres es muy complicado, ya que los hombres tenemos además una patología que se llama la ginecomastia. Y la ginecomastia es el crecimiento de la glándula mamaria en jóvenes principalmente, pero a veces se ve en hombres mayores que tienen algunas otras afecciones, como pueden ser que toman esteroides, que consumen mucho licor, que tienen enfermedad hepática o que toman algún tipo de medicamento que les puede llevar a hacer crecer la glándula mamaria. Entonces, ya, algunos hombres tienen mamas que parecen las de un adolescente, ¿verdad? Cuando está empezando el brote mamario. Otros tienen mamas un poco más grandes, algunos con la obesidad, entonces se les acentúa el crecimiento mamario. En este tejido
hay que buscar un nódulo, ¿verdad? Si se tienen nódulos, ahí sí, porque si es una ginecomastia, es un crecimiento difuso de la mama que es como el desarrollo de un adolescente, más o menos. Pero si es una lesión, se toca la pelota, como meter un jocote en una estructura, ¿verdad? Ahí uno lo toca. Caramba. Vamos a ver, doña Laura Coronado, doctor, dice, buenos días. Cuando uno está en menopausia, ¿aumenta el riesgo de cáncer? Sí, señora, aumenta con la edad. Es que la menopausia llega a los 47 años, en Costa Rica en promedio entre 47 y 50 años, y yo dije desde el principio que después de los 40 años la curva es hacia arriba, ¿verdad? Es un incremento exponencial. Bien, no hay otras preguntas. A ver si alguien quisiera hacer otras preguntas. Hola, buenas. Doc- Tenemos una de Paula que levantó la mano, entonces no sé si le damos para que pueda meter. Adelante, Paula, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Paula. Sí, en caso de entonces glándulas mamarias en las axilas, lo mejor sería ir a valorarse. Esa es una pregunta muy importante, Paula. Vea, la glándula mamaria en la axila, embriológicamente, cuando, cuando somos embriones o cuando fuimos embriones, tempranamente la mama no está en la pared anterior del tórax, la mama comienza en la ingle y va migrando hasta que se instala en la pared anterior del tórax y hace una proyección hacia la axila que se llama la cola de Spencer, ¿verdad? Esto tiene importancia, ¿por qué? Porque en el trayecto de migración desde la ingle hasta la cola que se hace en la axila, si usted se para frente al espejo, usted va a notar que usted tiene la mama en forma cónica, como un volcancito, y tiene algo que se prolonga hacia la axila, que inclusive aumenta la belleza de la mama. Pero en ese trayecto de migración puede quedar tejido embrionario de la migración. Entonces hay mujeres que tienen mamas en la pared abdominal, pueden tener areola, pezón, pueden tener mama e inclusive en caso de lactancia hasta les puede salir leche. Entonces puede tener un tejido mamario, se llama tejido mamario ectópico o fuera de lugar, en todo el trayecto de migración desde la ingle hasta la axila. La forma más frecuente de esto son los tejidos mamarios axilares, que son benignos totalmente, pero cosméticamente tienen el problema de que no les gusta porque entonces se ponen una blusa escotada y se les ve el gordito ahí, ¿verdad? Después dan mucho dolor en muchas, especialmente con los cambios hormonales o premenstruales. Y en caso de embarazo, se pueden llenar, crecen de tamaño. También aumentan cuando se aumenta de peso, porque la glándula mamaria es de los primeros sitios donde se deposita grasa cuando alguien aumenta de peso. Y el tejido mamario axilar también. Entonces a veces se vuelven muy grandes. Ahí lo que hay que valorar con el oncólogo o con el cirujano o oncólogo es si removerlas o no removerlas dependiendo del tamaño de ellas y de la sintomatología que den. En la mayoría de los casos siempre se busca removerlas porque se vuelven incómodas. Se supone que también tiene un ligero incremento en el riesgo de cáncer de mama, pero yo, por estadística, pero yo les digo, sinceramente, que yo no veo tantas, o por lo menos en mi vida no he visto tantas cánceres originándose primariamente de una glándula mamaria ectópica. Casi que no veo. Lo que sí he visto es mucho cambio cosmético, desagradable para la señora, y dolor importante. Doctor, gracias. Dice Karin Sánchez, buenos días. ¿Siempre hay que poner radioterapia cuando se hace una cirugía conservadora? Sí, siempre hay que ponerlo. Eso lo empecé a decir, al final no lo terminé de explicar. ¿Por qué hay que ponerlo? Si uno no da radioterapia a la mama cuando se hace cirugía conservadora, el riesgo de recaída en esa mama supera el 50%. O sea, hay una altísima probabilidad que el tumor regrese. Es necesario esterilizar la mama con radiación para que esta lesión no regrese. Y aún así puede regresar, que conste, ¿verdad? Pero ya hay el riesgo, si se dio la radioterapia correcta en el periodo apropiado, entonces la tasa de recaída es muy baja. Pero existe, no es cero, ¿verdad? Doña Fabiola Castro pregunta, ¿el uso de anticonceptivos hormonales incide en el riesgo de este padecimiento? Sí, hay condiciones hormonales que inciden principalmente, lo mencioné como factor de riesgo, el índice de masa corporal.
¿Qué tiene que ver esto con las hormonas? Resulta que las mujeres que tienen un índice de masa corporal elevado tienen más depósitos de grasa periférica. A nivel periférico hay una enzima que se llama la aromatasa. La aromatasa lo que hace es aromatizar una hormona inactiva que es la estrona y la transforma en estradiol, que es un estrógeno activo. Este estradiol en mujeres con sobrepeso tiene entonces un nivel en sangre muy elevado por la producción periférica que se da, que no se está dando ni en el ovario ni en la suprarrenal, sino que se da a nivel de la grasa, que es un productor importante de estradiol, y entonces comienza a circular el estradiol en forma muy alta. ¿Qué pasa con esto? Tiene dos problemas. El más frecuente y que lo vemos hoy en día, y es un problema terrible en el mundo, no aquí en el mundo, es el incremento del cáncer de endometrio. El endometrio es la capa interna del útero, es una estructura que responde principalmente al estrógeno. Y cuando tenemos estrógeno en tan altas dosis, sin oposición de progestágeno, entonces ocurre que ese endometrio crece, 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 y como no tiene oposición de progesterona, se maligniza, da cáncer de endometrio. Y también cáncer de mama, porque los tumores de mama pueden ser estrógeno dependientes, entonces también incrementa el riesgo. Entonces vemos más cáncer de mama, más cáncer de endometrio en estas señoras. Bien. Otra pregunta, doctor. Buenos días. ¿Qué posibilidad hay de que se desarrolle cáncer de mama cuando ya se han realizado 3 cirugías de extracción de ganglios axilares, aun cuando los resultados, aun cuando han resultado negativos cuando se retiraron? Bueno, habría que ver cuál es el diagnóstico del ganglio final de histología, pero probablemente los retiraron porque eran ganglios grandes sospechosos. Al retirarlos y no hacer nada, hay que tener en cuenta que los ganglios en la axila no solo es cáncer de mama, puede ser cáncer de pulmón, puede ser linfoma, puede ser un linfoma que está dando un ganglio en la axila. Entonces, hasta no demostrar que es un cáncer de mama, uno no puede decir que esto es cáncer de mama, porque tal como digo, e inclusive se puede tener metástasis de otro sitio del cuerpo a la axila, puede tener, no son frecuentes, pero cáncer de ovario, puede tener cáncer de cervix, puede tener melanomas en la mano, tiene un melanoma en la mama, entonces hace un cáncer metastásico, un melanoma metastásico a la axila. Si ya usted tiene cáncer de mama, pues obviamente ahí va a salir reflejado. Si no sale nada reflejado, no tenemos que echarle la culpa a la mama, porque no es la causante del problema del aumento de los ganglios. También los ganglios aumentan su tamaño por condiciones inflamatorias. Puede ser tuberculosis, qué sé yo, alguna micosis, un hongo, o alguna otra infección que le puede dar un aumento del tamaño de los ganglios, y tampoco es cáncer de mama. Entonces, tranquila que no tiene nada que ver con eso, si las biopsias fueron negativas. Bien. Eh, no hay muchas gracias, dice Silvia. Doctor, un mensaje final. En este mes y en este segundo año que hacemos este evento con usted y con una serie de instituciones que he mencionado, y es importante porque es un proyecto de responsabilidad empresarial de parte de MUR hacia precisamente las mujeres y los hombres de Costa Rica sobre este tema que es muy importante. La verdad creo que me voy muy informado yo, en mi caso particular, preocupado, ¿verdad? Y creo que todos los que estamos participando acá vamos a tener a partir de hoy un nivel mayor de conciencia sobre lo que es el cáncer de mama, que nosotros lo hemos visto siempre generalmente enfocado en mujeres, pero ya vemos que no. Hombres, nosotros debemos de cuidarnos también. Un mensaje final, doctor. Bueno, sí, es importante este mes con toda la propaganda que hacemos, pero recordar que el cáncer de mama no tiene meses, ¿verdad? Así es, Tiene así es. zonas afectadas y es importante no bajar la guardia el resto del año. Que esto nos sirva como recordatorio para cargar baterías, para seguir adelante, estar atentos, acuciosos y no postergar. Evitar conductas de miedo, esas conductas de que, uy, no voy porque después me encuentran algo. No, vaya, porque si le encuentra algo, está en el mejor momento para tratarlo. Así, si tenemos una actitud proactiva, va a ser mucho mejor que si tenemos una actitud negacionista, porque las actitudes negacionistas lo que hace es que después nos llevan pacientes con estadios muy avanzados y que desafortunadamente perdieron la oportunidad de haber hecho un tratamiento oportuno, exitoso. Así es.
Tomando sus palabras, creo que este evento lo que nos está dando es el recargue de baterías para el próximo año, ¿verdad? Para empezar a hacer, como dice usted, no tiene absolutamente mes el cáncer, pero sí tiene la prevención día, hora y todos los meses del año. Así que carguemos energías, carguemos conciencia para este año, para que no nos pase, desgraciadamente, ni a nosotros ni a ningún familiar, algo que realmente pues, no nos gustaría que nos pasara. Doctor, muchísimas gracias. Para MUR Costa Rica, en colaboración con el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Cadena Radial Costarricense, Diario La República y también CIRCON, le agradecemos y esperamos nuevamente otro evento de esta naturaleza como un efecto de responsabilidad social y empresarial de parte de todos nosotros hacia ustedes. Muy buenos días. Buenos días.